Bueno, está bien. Escuchen, ya estamos cerca del final, ¿eh? Así que tenemos que hablar algunas cosas sobre los trabajos prácticos. Bien, estoy tratando de abrir ahora. Vayan acompañándome en abrir el campus, perdón, el campus virtual para que podamos ir viendo el trabajo de hoy. ¿Se acuerdan que la semana pasada no hubo clases? Bueno, en realidad hubo encuentros, pero yo no dicté nada, no hubo trabajo práctico nuevo, en espera de que se pusieran al día. Bueno, por lo que he visto, aunque no estén todos al día, han avanzado bastante, lo cual me puso muy contento. Y hoy vamos a dictar ya el penúltimo trabajo, ¿no? Este es el penúltimo trabajo. Nos queda solo uno más. ¿Dónde estamos? Esperen que se vaya ingresando. O sea, ya nos recibimos con el último trabajo. Perdón, no escuché. ¿Sí qué? Ya nos recibimos con el último trabajo. Sí, se reciben. Ingenieros en potencia se llama el título, pero lo otorga la Universidad, la Fundación Campos Albo para alumnos de ingeniería. No sé si tiene validez nacional. Aquí está. Bien. Escuchen. A ver. ¿Cómo va? Ahí donde lo tengo, aquí. Miren. ¿Ven el práctico? Bueno, entonces, vamos a ver. Este trabajo práctico de hoy, que es el cuarto sería, pero el tercero de pares de corrientes ideológico-políticas, secuencialmente es el 7, como ven, pero me refiero que uno era sobre qué era ideología y política y los otros tres sobre distintas líneas políticas. Vamos a ver. Vamos a silenciar los micrófonos por las dudas. Ahí está. Sigamos. No, puede ser, hay golpes porque están trabajando en la zona donde yo estoy, así que puede ser que se escuchen golpes en la pared. No, no estoy compartiendo pantalla, estoy filmando la pantalla propiamente, ¿sí? Pero bueno, hagamos de cuenta que esto es compartir pantalla, un compartir pantalla muy manual. Les decía, este trabajo práctico es el último de las corrientes ideológico-políticas y trabaja el par más importante por su actualidad de corriente ideológico-política. No es que no existe el capitalismo, pero ya no existe el capitalismo clásico del siglo XIX, ni siquiera el de comienzo del siglo XX. No es que no existe el socialismo, existen también regímenes socialistas y comunistas reales, pero no son la mayoría de los países quienes están bajo esa modalidad de gobierno social, de orden social y de orden económico. En cambio, el mundo hoy se debate y va para un lado y va para el otro entre el keynesianismo y el neoliberalismo. Les pregunto, ¿escucharon hablar de estos términos? ¿Keynesianismo y neoliberalismo? Todos. Por ejemplo, nuestro país, la Argentina, durante los años 90, de hecho, desde el año 89 hasta el año 99,
llevó adelante su gobierno nacional, nuestro gobierno nacional, políticas económicas neoliberales. Esto incluía, por ejemplo, el achicamiento del Estado, la venta y privatización de empresas del Estado por considerarlas ineficientes, el traslado de costos eh, sobre salud, sobre educación al grueso de la población, el achique de la escuela y el hospital público, entre otros. También hubo gobiernos keynesianos. El gobierno de Néstor Kirchner, específicamente, no tanto el de Cristina Kirchner, es decir, el gobierno entre 2003 y 2008. Otra fase es del 2008 al 2015, digamos, los dos gobiernos de Cristina Kirchner fueron diferentes. Se trabajó desde un neo-keynesianismo o un post-keynesianismo, donde, por el contrario, se reivindicó el lugar del Estado, donde se trabajó con emisión monetaria, donde se ampliaron eh, los beneficios sociales que se recibe desde el Estado, sobre todo la población más vulnerable. Es totalmente otro modelo que el neoliberal. Por eso lo hemos puesto como una tensión entre el keynesianismo y el neoliberalismo. Después de leer y de hacer el trabajo en esta clase, van a comprender los principios y políticos y políticas económicas neoliberales. También van a reconocer los alcances, es decir, en qué es bueno y cuáles son los límites, en qué no es tan bueno el modelo keynesiano, y van a reflexionar sobre los ciclos económicos en nuestro país. Tienen tres materiales disponibles. Un texto de Thomas Paley. Thomas Paley es un politólogo norteamericano. Es el primero que ponemos. Se fijaron, hemos puesto argentinos, hemos puesto mexicanos, hemos puesto una activista india. Más adelante vamos a poner europeos también, pero no hemos puesto ningún norteamericano. Acá hay uno. Thomas Paley escribe este artículo que se llama Del keynesianismo al neoliberalismo y es del año 2005. Siempre les recalco, fíjense a qué año corresponde, porque eso nos permite tener una noción de hasta dónde puede llegar la mirada o la visión de ese artículo, de ese autor. Hay cosas que obviamente no conoce y otras que sí. Además, el hecho de ser desde Estados Unidos significa que la visión es eminentemente norteamericana. El segundo texto es de Rubén Manassés Ahjam, creo que es un apellido, debe ser un apellido armenio, calculo yo. Todos los que terminan en an son armenios, no turcos. Y es un artículo periodístico del año pasado que está enmarcado hace exactamente un año, el año pasado, escribe este artículo como un aporte a la discusión de lo que iban a hacer en poco tiempo las PASO y las elecciones en la Argentina. Y por eso se llama el péndulo argentino. ¿Qué es el péndulo argentino? Es la oscilación de las políticas económicas de nuestro país entre el keynesianismo o Estado benefactor y el capitalismo o neoliberalismo, es decir, un Estado pequeño. El tercer elemento no es de lectura, es un video que se llama El péndulo argentino, la grieta en la economía. Y es la explicación de un texto mucho más grande, porque en realidad el concepto de péndulo argentino no es de Manassés, no es de este autor, sino de un ingeniero que se llama Daniel Diamant, que en el año 83 escribió un estudio que antes lo estudiábamos, pero me parece que es muy pesado para ustedes, menos para el primer año. Quizás cuando hagan economía, si ustedes quieren, cuando lleguen a cuarto o quinto año, no sé en qué año está economía, me hablan y me dicen, profe, ¿dónde está el artículo de Marcelo? ¿Qué dije? Daniel, no, Marcelo, de Marcelo Diamant. ¿Dónde está el artículo de Diamant? Que lo quiero leer ahora que entiendo más de economía. Eso es para más adelante. Entonces, repito, un texto de Thomas Paley
Estados Unidos 2005, de keynesianismo y neoliberalismo. Segundo texto, Rubén Manasses Ahdiam, El péndulo argentino, y un video donde explica el péndulo argentino. Es muy lindo el video, está muy bien explicado. ¿Vieron esos videos que hacen ahora con pequeñas, con pequeñas animaciones, verdad? Bueno. Y después están los dos textos. Vamos a abrir el primero. ¿Sí? No, este no es el primero. El primero es el otro. Thomas Paley. Ahí está. Ahí está Thomas Paley. Los fundamentos intelectuales del neoliberalismo. Las políticas neoliberales en la práctica, no en la teoría. Cómo fue la evolución económica bajo el neoliberalismo entre los 70 y los 90. En la Argentina llegó a los 90, pero en Europa en los 70. Este cuadro es muy importante. Son las diferencias económicas entre el neoliberalismo y el post-keynesianismo en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, y ahí se terminó. Y el de Manasses, que es el de Argentina 2019, les habla de los cambios abruptos. A Marcelo Diamant, ingeniero, economista e industrial, es una persona que debería estudiarse mucho más en nuestra facultad, mucho más. El análisis del sector externo del país, las elecciones presidenciales de la Argentina, según la interpretación de Diamant, cuáles han sido los ciclos populares y cuáles han sido los ciclos ortodoxos. Y eso se terminó. Y después viene el trabajo práctico. Ahí está el video. No sé por qué no se puede ver el video. Y ahí está el cuestionario. Leo el cuestionario. Dice, ¿cuáles son los dos principios centrales del neoliberalismo y por qué contrasta con los del keynesianismo? Se van a Thomas Paley y ahí van a ver, por ejemplo, que dice, ¿dónde está? Miren, dos principios clásicos del neoliberalismo y ahí está explicado. ¿Por qué se afirma que el éxito del keynesianismo fue el causante de su propia ruina? Se van a Paley, buscan y entonces van a saber por qué la propia ruina es el éxito del keynesianismo. ¿Qué es el consenso de Washington? Esto es muy importante. El consenso de Washington marcó las políticas neoliberales en América Latina y diría en el mundo, y es importante conocerlo. No, es grupal, es grupal. Después, ¿qué es el post-keynesianismo y cuál es la tercera vía británica? Eso está casi al final del texto. Lo van a encontrar aquí. Todo está acá, ¿no? Ahí está. Post-keynesianos y la tercera vía. O sea, las preguntas 1 a 4 son de Paley. Las preguntas 5 a 10 son de Manasses y del video. Pregunta, ¿quién fue Marcelo Diamant? ¿Y cuál es la actualidad de su pensamiento, considerando que escribió su análisis económico hace casi 40 años? Eso no lo van a encontrar en el texto, lo pueden buscar ustedes en internet. ¿Cuáles son los intereses de la corriente popular y los objetivos prioritarios de la política económica? Se vienen acá y van a ver que habla de los ciclos expansionistas y los ortodoxos. Ahí está el péndulo argentino. ¿Cuáles son los problemas de las etapas expansionistas? Bueno, ¿cuáles son los principios de la corriente ortodoxa y cuáles son los problemas? Se dan cuenta que 6 y 7 trabajan sobre la corriente popular, 8 y 9 sobre la corriente ortodoxa. Esto sería el keynesianismo y este el neoliberalismo. Keynesianismo, neoliberalismo. ¿Cómo se llama el tema? Keynesianismo, neoliberalismo. Por último, esta es una pregunta para ustedes. Para que la Argentina pueda romper el péndulo de un gobierno keynesiano y el otro gobierno neoliberal, tenemos que apostar a la industria, al campo o a ambos. ¿Y qué rol tendría que tener el ingeniero? Eso también pueden verlo en el video y bueno, van a contestar ustedes.
Ese es el trabajo práctico 7A. El 7B es el PowerPoint. Se organizan en grupos de trabajos, eligen si van a presentar los argumentos keynesianos o neoliberales y van a hacer el PowerPoint. Principios teóricos, época del predominio, puntos fuertes y débiles, críticas hechas y recibidas, referentes, etc. Todo esto es grupal. 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 Bien. Consultas. No los estoy escuchando. ¿Qué pasó? Esperen. ¿Hola? Hola, profe. Ahí está. No sé por qué no se escuchaba. Sí, sin duda que no van a tener el mismo punto de vista. Miren, no hace falta que sea individual, o sea que yo no quiero saber qué es lo que piensa Juárez. En todo caso, pueden poner, en nuestro grupo hay opiniones diferentes. Algunos pensamos que la solución es más capitalismo, mientras que otros piensan que el keynesianismo va a resolver los problemas desde el Estado y que el ingeniero se va a ver beneficiado por las contrataciones para obra pública. Y los otros van a decir, no, los ingenieros se van a ver beneficiados si hay más empresas privadas. ¿Se entiende? No quiero que hagan un solo enfoque, pero tampoco quiero que pongan quién piensa qué, sino las posiciones y por qué las posiciones. No, Macri no fue un neoliberal de libro. Fue, yo diría, en un cierto aspecto con tendencias neoliberales, pero no fue totalmente neoliberal. Ahora, jamás de los jamases, ni él ni nadie podría decir que tuvo un enfoque socialista. Después de lo que hemos visto del socialismo respecto de la propiedad privada, no, es insostenible que él o alguien diga eso. Miren, yo no podría decir que fue de centro izquierda, porque para ser de centro izquierda tendría que haber trabajado mucho más la redistribución. Es más, ahora el gobierno de Fernández es más de centro izquierda que el propio Macri, que era de centro puro. Tampoco centro derecha. Por ejemplo, habilitó el debate por la despenalización del aborto. No nos olvidemos de eso. Y la centro derecha jamás hubiera hecho una movida política así. Así que realmente Macri es como que rompió los esquemas propiamente, pero bueno, este, es discutible. La izquierda seguramente no lo aceptaría tener dentro de su área. Pero como les dije, izquierda o derecha es más un concepto de distribución económica y en ese sentido Macri no era redistribucionista o lo era apenas, porque de hecho la asignación universal por hijo, que era una creación del kirchnerismo, no la cambió Macri. La achicó, la modificó, hizo que la recibieran menos personas, pero no la canceló, ¿verdad? Sí o no al aborto no te hace más de izquierda o de derecha en un sentido económico, tiene que ver con lo social, que es otra cosa. Tiene que ver con otro régimen. No, hablar de Vicentín nos llevaría toda una clase. Eso, les agradezco que pregunten y me súper interesa, capaz que la semana que viene podríamos ver algo del tema de Vicentín. Por ahora, no. Sí, ya está publicado y ya lo pueden ver todos. Y nos queda un solo trabajo práctico la semana que viene. No, sí, claro, la semana que viene agarramos el último envión de la clase, que es la problemática medioambiental y las tecnologías no contaminantes. Sí, exactamente. El examen tiene que ver con los contenidos vistos en los trabajos prácticos. Tal cual.
Eso yo calculo que ya quedará para agosto porque en principio estaba leyendo que está previsto que en agosto, si no hay ninguna, como diría mi abuela, si no hay ningún domingo 7, o sea, ninguna sorpresa, en agosto estaríamos retomando las clases presenciales, aunque seguramente no va a ser todos a la vez, pero bueno, un examen ya podremos tomar. El examen es escrito e individual y son preguntas. No, viernes 13 de mala suerte. Cuando alguien recibe una sorpresa poco agradable, se dice tener un domingo 7. Vamos a tener que hacer una clase de repaso sobre refranes y frases célebres de nuestros abuelos. Por ejemplo, más vale tarde que nunca, o no por mucho madrugar se amanece más temprano, o difícil que el chancho silbe. Esa es buena. Cuando alguien no espera una cosa de otra persona porque no está capacitada para hacerla. No le veo uñas de guitarrero. Todas son cosas que decía mi abuelo y mi abuela. Sí, martes 13 es en América Latina, viernes 13 son los países anglosajones. No se ponen de acuerdo. Bueno, gente, dejamos acá, ¿les parece? Pónganse las pilas, les agradezco la paciencia. Este es el tramo final. Nos queda este trabajo práctico, uno más, y ya vamos a las vacaciones. Ah, asistencia, por favor, tienen razón. Bueno, pongan la asistencia antes de que corte el chat. Pongan apellido y nombre, presente. O presente, apellido y nombre, da igual. Y los que vayan poniendo ya pueden ir desconectándose. Profe, Sí. disculpe, si para hacer el punto B se tiene que exponer o solo presentamos el trabajo. No, no, las exposiciones han quedado lamentablemente desactualizadas porque no tenemos tiempo. Yo sí quería que ustedes expongan. Quizás en el segundo cuatrimestre podamos hacer algo, pero ahora está muy difícil. Ah, bueno, solo se presentaría un TP nada más. Exactamente, solo lo presentan escrito. Bien, gracias, profe. Hasta luego. Bueno.